Aquí trae unas papas que me regalaron en la plaza. Puede que estén un poco viejas, pero al menos nos pueden calmar el hambre. Ana, si nosotros sobrevivimos apenas desde eso. Miren allá arriba, luces, carros, edificios. Mientras ellos progresan, nosotros no hacemos nada. Y para ellos somos la sombra. Cuando dejé mi tierra, pensé que la ciudad iba a ser mi salvación, pero al final me di cuenta de que la ciudad solamente le sonríe a los ricos. Eso es lo que nosotros esperábamos. Lo único que hacemos es cargar por ladrillos y nosotros ni ahí sobrevivimos. Yo llevo semanas pidiendo trabajo y ¿saben qué es lo que me dicen? Que soy muy joven y que no tengo experiencia. Pero ¿cómo van a decir que no tengo experiencia si no ni que han mandado la primera oportunidad? Ese es el engaño de la ciudad. Nos promete un buen futuro, pero nos cierra la puerta a la cara. Para que nos traten como perros, no, nosotros nos resignamos a vivir así. Lo he pensado y lo confieso. Estoy cansado de que mi mamá se ponga a llorar todos los días porque no tenemos ni para una libra de arroz. No, Juan, esa no es la salvación. Yo mismo lo viví en el campo con muchos muchachos. Pensaron que la solución de todos sus problemas era la violencia, pero al final se dieron cuenta de que la ciudad juega con la misma gota de sangre. Si los jóvenes de hoy en día lo único que quieren es vender drogas, matar y robar. Y saben que lo peor, que ellos no saben que existimos. Medellín es un lugar de progreso, pero para ellos no nos han visto y tampoco van a saber. Nosotros somos el pie de ese progreso. Sin nuestra miseria, la gente rica no gozaría de sus beneficios, pero la gente nunca va a entender esto. Para que nos traten así, para que nosotros seamos obras, no, nosotros nos resignamos a vivir así en esta vida. Nos tocará resignarnos, pero tampoco podemos perder lo único que tenemos, la dignidad. Eso, muchacho, la ciudad nos podrá quitar todo, menos nuestra dignidad. La ciudad brilla, pero nosotros no, porque nosotros somos el pie de la ciudad. Hola, bienvenidos. Nos encontramos entonces en este programa de televisión donde la literatura cobra voz y rostro. Bueno, ustedes tienen un papel muy importante. Yo les voy a ir indicando cuándo deben aplaudir cuando entren mis personajes. ¿Está bien? Bueno, luces, cámara y acción. Bienvenidos. Entonces hablaremos con los autores que le dieron vida a esta hermosa antología. Vamos a darle un aplauso entonces a Jerónimo Montoya, Jerónimo Yepes y Tomás. Escena 2, entren los personajes, por favor, me encienden las luces, me prenden las cámaras. Ahora, ¿dónde está el barbero de Espuma y Nada Más? Señor Barbero, en esta antología su historia abre un dilema ético muy fuerte. ¿Qué pasó en su mente a tener la vida del Capitán Torres entre sus manos? Sentí que la guerra se resumía en mi navaja. Podía degollarlo, pero no, yo no quería vengar todas las muertes, además de no querer convertirme en un asesino y tampoco querer matarlo de una manera tan cobarde. Ahora, señor Montoya, usted fue un estudiante que se leyó esta hermosa antología. ¿Qué piensa de eso? Me pareció un inicio poderoso para la antología. My favorite phrase was, but soon we will, I'll be dead. Is remember me how close that was, but also how else, how ethics matter in a mirror of war. Este es solo uno de los relatos, pero marca el tono de lo que se viene, la violencia, las decisiones humanas en medio de ellas. Por favor, que entre el indigente de la muerte en la calle. Señor indigente, rápido, lo necesitamos, actúe bien. Este es solo uno de los relatos, pero marca el tono de las decisiones que se vienen, de la violencia y en medio de ellas. Señor indigente de la muerte en la calle, ¿qué representa usted en esta antología? ¿Qué tan duro le tocó en la calle? Así mucha gente lo piense, lo más duro de la calle no es el hambre. Lo que nos da más duro a nosotros es la indiferencia que nos dan todas las personas. Pasar al lado de cualquier persona y que ni siquiera nos volteen a mirar, que ni siquiera les importemos. Ahora Tomás, ¿cómo le pareció esta antología? ¿Cómo lo golpeó? Este cuento me golpeó mucho, ya que al leer esa antología no simplemente trataba de temas como la violencia o los conflictos, sino que también nos trataba temas de realidades invisibles como lo es la indigencia. This book make us reflect about the poverty and the injustice. Justamente, la antología nos muestra que la violencia también se puede expresar en la indiferencia social. Ahora, Aquilino, el zapatero, ¿por qué mató el zapatero?
se refleja la violencia nacida de la humillación cotidiana. ¿Por qué terminó matando a Calisto? Porque ya no puede aguantar más burlas de Virginia y Calisto. La dignidad no se negocia. Tomás, ¿usted se leyó ese cuento? Este cuento me gustó mucho, primeramente porque en esa antología nos mostraron que la violencia no viene solamente de los conflictos o las guerras, sino que también viene y nace del desprecio. I think the author want to show us how the humiliation destroys the people. Esta es la riqueza de las antologías. Cada cuento nos habla de una raíz distinta de la violencia. Ahora, el hombre en el bar, todos estamos a la espera. Su historia tiene un ambiente de incertidumbre. ¿Qué esperaban ustedes en el bar? Nosotros no sabíamos qué esperábamos exactamente, pero en medio de esta espera larga nos dimos cuenta de todos nuestros miedos. Ahora, señor Yepes, usted también se leyó este cuento. ¿Qué nos puede contar? Yo entendí pues yo lo entendí como una metáfora. Yes, become, become, bueno, en esta antología, en este cuento, se refiere mucho y aporta el miedo colectivo y cómo se vive la expectativa de lo peor. Ahora, Montoya, ¿qué le representó esa antología? ¿Qué le recordó? La antología representa de la violencia nacida de la humillación. Además de que no todo se explica con guerras, porque pues en la humillación de Calisto, ¿qué pasó? Al frente pues de Virginia, eso no es negocio. Cada cuento es una pieza distinta y justo muestra cómo la violencia se respira en todos los espacios. Por favor, el niño con la cabra al pie de la ciudad. Tu historia es dolorosa, niño. ¿Qué sentiste al perder tu cabra? Sentí que perdía la inocencia, lo único bueno que me esperaba. Muy bien, niño. Jeppe, cuenta algo de este cuento. ¿Qué nos puedes decir? Este cuento es demasiado fuerte. I like it, how displacement and poverty in Colombia. En ese cuento muestra las voces de los desplazados y cómo los niños pierden todo. Aquí vemos en esta antología que no solo nos hablan de los adultos, también los más vulnerables, los niños. José Raquel, estas frases de amor que se repiten, por favor entra en escena, te necesitamos. El amor y la música no me pudieron salvarme de la violencia. Montoya, te leíste toda la antología, lo mismo el cuento de estas frases de amor que se repiten, ¿qué piensas de eso? Que este libro es muy frágil y sensible. My favorite phrase was, but so we will all be dead. Did remember me how close that was, but something in a difference of the cause. Así es, la antología nos recuerda que la violencia atraviesa todos los ámbitos de la vida. ¡Listo! Escena 3. Entran por favor los autores, se me retiran, ya los necesito. Por favor, autores de reparto, se retiran. Necesito a los escritores de este cuento. Es Hernando Telles, José Félix Puente Mayor, Eduardo Caballero Caterón, Álvaro Cepeda Zamudio, Manuel Mejía Vallejo y Roberto Burgos. Por favor, público, aplaudimos mientras ellos entran, son los autores de los cuentos. Bueno, les recuerdo que este programa está siendo patrocinado por Azúcar Manuelita. Autor, nos faltas. Bienvenidos maestros, sus relatos forman parte de estas antologías de cuentos colombianos. Escuchamos a sus personajes, ahora queremos escuchar su visión. Por favor, empiece Hernando Telles, espuma y nada más. La antología abre un dilema ético de la violencia, marca la indiferencia de las personas que se rodean entre ellos. Montoya, señor estudiante, ¿qué le pareció esta antología? ¿Qué pregunta clave se realiza usted? Yo me realizaría una pregunta clave para este cuento. ¿Qué hacemos frente a la violencia en Colombia? Ahora, José Félix Fuenmayor, La muerte en la calle. ¿Qué voz quiso darle? ¿Qué quiso representar con esta obra? Yo quise darle voz a todas esas personas que mueren sin un nombre. Como vemos, esta antología nos muestra muchas de las realidades que hay en Colombia. Ahora, Tomás, ¿qué vio? Yo vi que usted nos quiso mostrar cómo a las personas que alrededor parecen invisibles
y que no son vistas normalmente por la gente. Eduardo Caballero Calderón, ¿por qué mató el zapatero? ¿Qué quiso reflejar usted en su obra? Que no todo se representa con guerra ni violencia. Ahora, Tomás. Claro, la antología nos muestra las distintas formas de dolor y las dignidades rotas. Álvaro Cepeda Zamudio, todos estábamos a la espera. Hermosa obra. ¿Qué nos puedes contar? Yo quise generar primero que todo un denso de incertidumbre y que no sepamos qué viene después. Que no sepamos qué viene después. Y que demostremos que en Colombia muchas veces vivimos en pausa y con nuestros propios miedos. Yepes, señor estudiante, cuéntenos, ¿qué le pareció este cuento? ¿Qué observó? ¿Qué sentimientos le generó? Sí, esto me marcó mucho, ya que esto me puso a pensar sobre la violencia latente. Ahora, Manuel Mejía Vallejo, Al pie de la ciudad, el autor de la obra que ustedes hicieron la primera vez. ¿Qué le generó? ¿Por qué se inspiró? El niño y la cabra es una gran representación de la inocencia arrebatada, y eso también representa mucho las voces de los desplazados. Excelente, maestro. Ahora, Yepes. Bueno, eso lo sentí como una denuncia, algo que es un espejo de lo que pasa en nuestro país los últimos años. Ahora viene mi cuento preferido, esas frases de amor que se repiten. Roberto Burgos, cantor. En esta antología se contrasta con amor, música y lucha, pero siempre atravesada por la violencia. Ahora, señor Jerónimo Montoya, usted también se lo leyó. ¿Qué sintió? ¿Qué reflejos vio de la sociedad colombiana? Que todos los cuentos reflejan una parte diferente de Colombia, como la violencia, la pobreza, la espera y la humillación. Muchas gracias, maestros, por habernos acompañado. Ahora necesito hacer una reflexión con los estudiantes. Por favor, se repitirán. Escena 4. Luces, cámara y acción. Bueno, vamos a estar en una pausa comercial mientras llegan los estudiantes del Colegio Anglo Español, que nos van a dar sus voces en el reflejo de la antología. De la pausa comercial. Bueno, bienvenidos estudiantes. Me contaron que ustedes se leyeron al pie de la letra esa antología. Tomás, empiézame contando un poco de las sensaciones, esa opinión personal que les dejó la antología de los cuentos colombianos. Que esto no es solamente un cuento, es un mosaico de realidades. I learned that this anthology want to show us all the perspectives of a country. Ahora, sigue usted, Jerónimo Montoya. Cuéntame un poco más. Pues este cuento me pareció muy interesante, la verdad. Y además que todas las cosas que pasan en Colombia, pues se ve reflejado en este libro. Por ejemplo, sobre todo los robos, todas las cosas que pasan malas en Colombia, pues entre otras cosas. Jerónimo, me dicen en el colegio que usted se empoderó, se leyó cada uno de los cuentos de esta antología. ¿Por qué es memorable? ¿Qué es esta antología? La antología Literature in a Story, because it's a remembrance de Colombia. Muchas gracias por haber venido hasta aquí nuestro programa. Es la fuerza de una antología y reúne diferentes voces que dan una visión completa de nuestro país. Nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Bueno, llegamos al final del día de hoy y hemos visto el esfuerzo de todos los grupos que se han presentado desde el jueves anterior hasta este momento. Y hemos visto diversos matices,
Como siempre va a ocurrir en una comunidad cualquiera, hay seres heterogéneos, nunca vamos a encontrar la homogeneidad, pero hay un factor común en todos estos grupos que se han presentado, y es que han hecho el esfuerzo, han cumplido el compromiso, y para llegar aquí a esta presentación debieron haber pasado unas estaciones de evaluación que les llevaron a cabo Diego, Natalí, y fueron pasando esas pruebas en las cuales los que las logran pasar llegan hasta esta instancia y los otros se quedan en el camino. Es la prueba que tenemos los seres humanos. Para llegar a ser mejores, no va a haber un momento en el que seamos el mejor, el perfecto, el acabado. No va a haber un momento. Siempre estamos mejorando, siempre estamos superándonos. Y eso es lo que nos tenemos que meter en la cabeza para no angustiarnos, para no atemorizarnos, para no creer que es que ya me equivoqué y que metí las patas y entonces ya no hay nada que hacer. No, los seres humanos nos edificamos a partir de los errores, de las equivocaciones, y el ejercicio que hacemos aquí, observen ustedes con los jurados y con lo que nosotros apreciamos, siempre es valorar lo que hacen estos jóvenes, sea cual sea la calidad que ellos presenten. Hay unos que lo van a hacer con una brillantez espectacular porque tienen esa naturalidad, tienen esa capacidad, han logrado desarrollar, han logrado evolucionar hasta eso. Y hay algunos que se quedan más corticos, más limitados, pero todos tienen una valoración que se las tenemos que dar. A estos tres jóvenes yo les hago la valoración de, a pesar de todo el nerviosismo que uno les ve y la inseguridad que puedan tener, se atreven a sentarse, reciben el apoyo de la profesora y sienten que han cumplido con el deber, que es lo que vale la pena. Cumplir el deber es lo que a los seres humanos nos produce enorme satisfacción. Ya dejemos en manos de los jurados cómo queda ese cumplimiento del deber, pero a ustedes los felicito porque son unos jóvenes que, digámoslo así, no brillan por un discurso descomunal, no hacen una cantidad de frases y de palabras porque su naturaleza es de hablar corto, sencillo y contundente, pero cumplieron y lo hicieron a cabalidad. Démosle el aplauso de reconocimiento